Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida a este tiempo que tenemos con relación al mensaje de la palabra del Señor. Para el día de hoy, amados hermanos, tenemos una enseñanza muy hermosa, un mensaje muy hermoso, y lo vamos a encontrar en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 30. Vamos a mirar el verso 1, verso 2 y el verso 15. Isaías capítulo 30, verso 1, 2 y verso 15. El título que tenemos para hoy, amados hermanos, es Brazos de arena. Ese es el título que tenemos para este mensaje. Brazos de arena. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias en esta hermosa mañana, en este hermoso día. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu salvación. Te damos gracias, Padre lindo, porque sabemos que en cada mensaje siempre tienes esas palabras de exhortación, esas palabras que edifican, esas palabras que consuelan. Pedimos, Padre lindo, que tu palabra sea entendida, que tu palabra sea atesorada en nuestro corazón y que pueda ser puesta por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, Isaías capítulo 30 dice la palabra del Señor: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Verso 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y añade: y no quisisteis. Bien, amados hermanos, recordemos que el nombre del profeta Isaías, quiere decir la salvación es del Señor, la salvación es de Jehová. Con la relación al profeta Isaías, recordemos que el profeta Isaías se dirige al pueblo de Judá y lo hace antes del exilio. Recordemos que tanto Israel como Judá fueron llevados a cautiverio, consecuencias de su pecado. Y miremos un poquito acerca de los profetas. Recordemos que antes del exilio estaba el profeta Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, el profeta Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Fueron profetas que hablaron antes del exilio. En el exilio estuvo el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, y ya después del exilio, cuando regresan, encontramos al profeta Ageo, al profeta Zacarías y al profeta Malaquías. Para Israel, antes del exilio, recordemos que fue el profeta Oseas, el profeta Amos y el profeta Jonás que hablaron antes del exilio. Y para el tiempo de Judá, los profetas fueron Zacarías, Ageo, Daniel, Ezequiel, Sofonías, Malaquías, Habacuc, Miqueas, Joel, Jeremías
e Isaías. Estos profetas hablaron fuertemente, contundentemente, hablaron para el pueblo de Judá y hablaron acerca de la dureza de su corazón. El pueblo de Judá, al igual que el pueblo de Israel, se endurecían en su corazón y se inclinaban no solamente a la idolatría, sino que se olvidaban de los favores, de las bendiciones, de las promesas y del poder de Dios. Y en este caso, dice la palabra del Señor: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Qué tremendo, amados hermanos. Un llamado de atención para los que corren y ponen su confianza en los recursos humanos antes que Dios. Es fácil, sobre todo para estos tiempos tan materialistas, estos tiempos tan cargados de esos recursos humanos, esos recursos materiales. Hoy en día, si no trabajamos, no comemos. Hoy en día estamos propensos continuamente a aferrarnos a esas cosas materiales, a esas cosas que inclusive son el pan de cada día en nuestras plegarias, en nuestras oraciones. El profeta Isaías le hace un llamado de atención al pueblo de Judá, sencillamente porque estaban poniendo su confianza en otros pueblos, su confianza en otros ejércitos y no en Dios. Esto, amados hermanos, se conoce como un pecado de insensatez, de infidelidad, de incredulidad. Un pecado, amados hermanos, en donde se deja esa confianza en Dios y se pide socorro a los recursos humanos. En este caso, amados hermanos, Judá pedía socorro a sus vecinos cuando eran amenazados por un ejército. Judá le pidió ayuda a los sirios para ir en contra de Israel. Después, para ir en contra de los sirios, buscó auxilio de los asirios. Y para ir en contra de los asirios, Judá busca la ayuda de los egipcios. Así que, amados hermanos, encontramos a un pueblo que conocía el favor, el poder, la misericordia y la fidelidad de Dios. Un pueblo que tenía historia en cuanto a las proezas, en cuanto a los milagros, los prodigios que Dios había manifestado, había dado, había concedido para su pueblo a fin de librarlos, de salvarlos de aquellos peligros, salvarlos de los enemigos, como lo hizo en Egipto. Amados hermanos, cuando nos sujetamos o cuando alguien que conoce, que ha conocido, que ha visto el poder de Dios y se sujeta a los recursos humanos, es como si se aferrase con brazos de arena. Fácilmente se pierde su fuerza y se desboronan.
Sencillamente, amados hermanos, porque nuestra vida y nuestra felicidad, nuestro verdadero reposo, nuestro verdadero descanso, no reside en las cosas materiales, sino en la voluntad de Dios, en el favor de Dios. Judá, amados hermanos, se había esperanzado en que sus vecinos, los egipcios, podían librarle de sus enemigos. Y por eso dice el profeta Isaías: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado de insensatez. Uno se convierte en necio, amados hermanos, cuando considera que los consejos humanos son mejores que los consejos de Dios. Cuando consideramos que los recursos humanos son mejores que los recursos y la provisión que viene de Dios. Sigue diciendo que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Qué tremendo, amados hermanos. La ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado. Vivimos en un mundo, entre comillas, adelantado. Y todos estos recursos, todas estas cosas a veces se convierten en el todo de nuestra vida. Si no tenemos carros, si no tenemos casa, si no tenemos vestidos, si no tenemos nada de esto, hay frustración, hay desánimo, hay desaliento. Y sin contar con la salud, amados hermanos. La salud que en estos tiempos, debido a la mala alimentación, al mal cuidado de nuestro cuerpo físico, vienen las enfermedades, los achaques ya por las edades para los que están entrando en esa ya edad superadulta, por decirlo de esa manera. Todo esto, amados hermanos, se convierte en una necesidad, en una prioridad para nuestra vida. Y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos en dónde deberían estar puestos nuestros ojos, así como lo dice ahí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, puestos los ojos en Cristo Jesús, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Levantar nuestra mirada, amados hermanos, levantar nuestros ojos a ese Dios grande, a ese Dios maravilloso. Dejar de poner nuestra confianza en las cosas materiales. No estoy diciendo que no se necesiten. Se necesita el dinero, el sustento, se necesita tener un techo, se necesita un plato de comida, se necesitan esas comodidades y esas facilidades. Pero una cosa es tener esas facilidades, tener esas cosas necesarias, y otra cosa es poner nuestra confianza en aquellas cosas. Poner nuestra confianza en la sabiduría humana, en el consejo humano, en las capacidades humanas. Sí son necesarias, sí, pero no para que nosotros pongamos nuestra confianza, para que nos juguemos la vida, la felicidad de nuestra vida, el propósito de nuestra vida en esos recursos humanos. En ese famoso Sermón del Monte del Evangelio de Mateo, dice la palabra en el capítulo 6, verso 31, no
os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos. No os afanéis pues diciendo qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Qué tremendo, amados hermanos, que a veces nosotros nos cuestionamos. ¿Será que Dios tiene cuidado de mí? ¿Será que Dios considera mi necesidad? ¿Será que Dios considera mi enfermedad? ¿Será que Dios considera en esta situación, en este problema en el que me encuentro? Le ruego, le pido, mas sin embargo no hay respuesta de Dios. ¿Será que Dios sí tiene cuidado de mí? ¿Será que Dios se olvidó de mí, de mis asuntos, de mis plegarias, de mis peticiones? ¿Será que Dios se ha olvidado de nosotros? Amados hermanos, la palabra del Señor dice que Dios sabe, que Dios conoce, sabe acerca de nuestras necesidades. Él sabe acerca de nuestros problemas. Él sabe aún acerca de nuestros conflictos emocionales, nuestros conflictos posiblemente psicológicos, mentales, conflictos morales. Él conoce todo, amados hermanos. Él sabe todo. A veces ponemos nuestra confianza en un médico. No digo que no se necesiten, se necesitan, pero nuestra confianza no está puesta en el médico. Nuestra confianza no está puesta en el abogado. Nuestra confianza, amados hermanos, debe estar puesta en Dios. Y cuando hablamos de confiar en Dios, hablamos de descansar en Dios. En descanso, dice la palabra del Señor, en descanso y en reposo es que veremos el verdadero propósito de la vida, en donde la mano de Dios nos sujetará y nada podrá separarnos de la mano del Señor, amados hermanos. Por eso dice ahí el profeta Isaías, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y dice, y no quisisteis. Le dice el profeta a Isaías a ese pueblo rebelde, a ese pueblo necio, ese pueblo que se había olvidado de Dios, que tenían simplemente que descansar, confiar, depositar toda su confianza en ese Dios. Esa era la forma en que deberían ser salvos, en la forma en que ellos hubiesen sido salvos de lo que se les venía, de ese cautiverio. Mas sin embargo, por la dureza de su corazón, ellos empezaron a confiar ¿en qué? En carros. Ahí dice en el capítulo 31 del profeta Isaías, dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. ¡Qué tremendo, amados hermanos! La confianza en el carro, la confianza en la casa, la confianza en las tarjetas de crédito, la confianza en mi trabajo. A veces ponemos nuestra confianza en todas esas cosas. Si se pierde el trabajo, ¿no? Me echaron del trabajo, caen en depresión, ya no tengo trabajo, comienza el pensamiento a maquinar.
Oh, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Y comienza el pensamiento, comienza el temor, comienza la angustia y comenzamos a buscar recursos de donde no hay, a poner nuestra confianza, a golpear puertas que posiblemente no son las adecuadas para nuestra vida. Y no estamos confiando, no estamos descansando en el Señor. Recordemos, amados hermanos, que cuando Dios cierra una puerta es porque tiene algo mejor para nosotros. Cuando Dios nos niega un asunto, cuando se niega a responder en algún asunto, en alguna petición que le hayamos hecho, es sencillamente porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Por eso dice la palabra que Él sabe, Él tiene cuidado de todas esas cosas que nosotros necesitamos. Y sigue diciendo ahí en el Evangelio de Mateo, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis. Jesús hablando, el maestro de maestros, el pastor de pastores, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, el que dio su vida, el que se levantó de entre los muertos, el que nos da vida eterna, el que perdona nuestros pecados. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No os afanéis. No nos afanemos, amados hermanos. Estamos lidiando con un asunto. Sabemos que viene un problema grande, posiblemente por circunstancias, por malas decisiones, etc. Aprendamos a descansar en el Señor. A veces buscamos, amados hermanos, para ir terminando, buscamos esperanzarnos en lo mejor de las personas. Buscamos esa confianza en las personas. Buscamos esa confianza en los recursos. Pero, amados hermanos, de Dios proviene lo mejor. La fuerza, la confianza, la sabiduría, la salud, la prosperidad, el bienestar. Todo, amados hermanos, proviene de Dios. Y a veces nosotros queremos ayudarle a Dios. Posiblemente Judá dijo, sí, creemos en Dios, sí, Él es poderoso, sí, Él a nuestros padres los libró de Egipto, los salvó. Sí, los salvó de los cananeos, de todo cuando estuvieron ahí en la conquista. Pero nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Posiblemente pensó Judá en decir, no, que vamos a pedir ayuda, porque si nos quedamos aquí algo va a pasar. Y comienzan a labrarse su propio camino, un camino que posiblemente para nosotros es equivocado. Para el pueblo de Israel fue un camino y el pueblo de Judá fue un camino equivocado, donde ellos quisieron fortalecer sus brazos en aquellos recursos, en aquel consejo de los humanos, y simplemente sus brazos se tornaron como brazos de arena. Brazos de arena donde todo lo que posiblemente se sujeta y se sostiene va a llegar el momento en que se desborona. El profeta Jeremías, amados hermanos, también habló al pueblo de Judá. Capítulo 17 dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares.
Qué tremendo, amados hermanos. Verso 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. ¡Qué tremendo! Maldito el varón que pone su confianza en el hombre. Amados hermanos, tengamos cuidado cuando ponemos nuestra confianza en el hombre o buscamos ese consejo en los mismos predicadores, los que hoy en día se hacen llamar profetas. Muchos buscan ese consejo. Muchas personas van en busca de esos profetas para que le digan si camina o no camina, para que le diga si hace este negocio o no hace este negocio. Y lo que el profeta le diga, eso hacen. Pero dice ahí la palabra del Señor, el profeta Isaías. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Qué tremendo, amados hermanos. La palabra de Dios está completa. Queremos buscar consejo, buscamos consejo en la palabra del Señor. Meditamos, oramos. Y que sea Dios trayendo esa verdadera dirección a todo asunto que nosotros hacemos. Pero a veces queremos avalar nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestros anhelos. Muchos anhelos que posiblemente van en contra de Dios, pero queremos avalarlos por el consejo de un predicador, por el consejo de un profeta. Pero los consejos, amados hermanos, de cualquier ministro, de cualquier predicador, esos consejos deben estar ceñidos, alineados a la palabra del Señor. Si ese consejo no está sujeto a la palabra del Señor, amados hermanos, es un consejo humano. Y el profeta Jeremías dice, ay de los que ponen su confianza en el hombre, que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. En el momento que nosotros confiamos en el hombre, confiamos en los recursos, ponemos nuestra confianza en aquello, en esto, aquí y allá, sencillamente nos estamos apartando de Jehová. ¡Qué tremendo! Pero el profeta Jeremías también dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Bienaventurado el varón que confía en Jehová. Es de suma importancia, amados hermanos, que nosotros consideremos nuestro camino. Consideremos en aquellas cosas que nos sustentan, aquellas cosas materiales que tenemos, sean muchas, sean pocas, amados hermanos. Dice la palabra del Señor, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En quietud, en descanso, amados hermanos. Nuestra confianza será y nuestra fortaleza será, amados hermanos, cuando nos abandonamos a Él. ¿Estamos lidiando, amados hermanos, con algún asunto?
estamos trabajando en algún asunto. Tenemos algo pendiente. Estamos lidiando con un problema, una dificultad, una enfermedad, un asunto. Si es cuestión legal, si es cuestión de salud, etcétera, amados hermanos, si es cuestión económica, si es cuestión espiritual, si es cuestión emocional. Amados hermanos, pongamos nuestra confianza, descansemos, aprendamos a descansar. Tomamos este asunto y lo entregamos en las manos del Señor, y nuestro corazón tiene que entrar en un estado de tranquilidad, en un estado de paz. Si nuestro corazón no está en un estado de paz, algo está pasando. Cuando no hay paz en nuestro corazón, cuando no hay tranquilidad en nuestro corazón, es sencillamente porque estamos confiando en aquellas cosas, cuando nuestros brazos de arena están sujetando aquellas cosas. Nos aferramos a las cosas materiales con estos brazos de arena que tarde o temprano se van a desboronar, así como el que edifica su casa sobre la arena, tarde o temprano caerá. Por eso hay que sujetarnos no con nuestros brazos, sino hay que abandonarnos a los brazos de nuestro Dios Todopoderoso. Así es, amados hermanos. Hay que aprender a abandonarnos a los brazos de nuestro Dios. Hay que aprender, amados hermanos, a darle gracias a Dios. Hay que aprender, amados hermanos, a esperar en ese Dios grande, en ese Dios maravilloso, en ese Dios que verdaderamente es el que trae reposo, descanso a nuestra alma, descanso a nuestra vida. Amados hermanos, quiero dejarlos con este hermoso pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué tremendo, amados hermanos. Qué tremendo pasaje. El Señor no solamente conoce nuestras dificultades, no solamente conoce nuestra angustia, no solamente conoce nuestros problemas, nuestras aflicciones, sino que Él también nos conoce. Y Él quiere que nosotros nos abandonemos a Él. Mis ovejas oyen mi voz. Nosotros debemos aprender a escuchar. Tenemos que aprender acerca de el pueblo de Judá, del pueblo de Israel, a no ser como ellos, necios, tercos, obstinados, duros de corazón. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, tenemos que aprender a ser obedientes. Se nos ha dejado la fe, y la fe nos permite, amados hermanos, abandonarnos ciegamente a la voluntad de Dios, al favor de Dios. Dios nos conoce, amados hermanos, y Él nos da vida eterna. Él no va a permitir que perezcamos. Nadie nos podrá arrebatar de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos salvaguardados por el poder de Dios. El que habita, amados hermanos, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra
del Omnipotente. Qué tremendo, amados hermanos. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros. Él nos infundirá aliento, su callado, su vara, su palabra, su presencia infundirá aliento en nuestra vida. No permitirá que tropecemos en piedra. A sus ángeles enviará acerca de nosotros. Él estará ahí, amados hermanos. Él está ahí con nosotros. No confiemos en las cosas materiales, porque hoy pueda que las tengamos, mañana no sabemos. Y hay personas que inclusive por perder esas cosas materiales llegan a considerar llegar al punto de el suicidio, amados hermanos, simplemente por las cosas materiales. Muchos se han suicidado. ¿Por qué? Porque confiaban en el amor de una mujer, confiaban en el amor de un hombre, confiaban en su economía, confiaban en su casa, en su carro, confiaban en su salud, etcétera, etcétera. No, amados hermanos, en reposo, dice la palabra, en reposo y en quietud seremos salvos. Aprendamos a descansar, aprendamos a entregarle al Señor todas esas cosas que nos molestan, todas esas cosas que posiblemente nos quitan el sueño. Jesús dijo también ahí en Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Estás preocupado por algo, hermano, hermana, amigo? Aquel que nos escucha, ¿hay algún asunto pendiente, una situación difícil? Aprende a descansar, a abandonarte en los brazos del Señor. Presenta ese asunto, presenta esa situación, pero aprende a descansar, confiar. Como cuando le entregamos la responsabilidad a una persona en un asunto y nosotros descansamos porque sabemos que esa persona es competente, porque sabemos que es profesional, porque sabemos que esa persona va a entregar buenos resultados, va a cumplir debidamente lo encomendado. Pues así es cuando nosotros oramos, así es cuando nosotros nos presentamos delante de la presencia del Señor y le entregamos un asunto. Nosotros tenemos que aprender a confiar y a descansar. La mayoría, amados hermanos, de las enfermedades de este tiempo es debido al estrés, es debido a la tristeza, la incertidumbre del corazón, es debido a la preocupación del corazón. Se preocupa por tantas cosas y eso está enfermando y acabando la sociedad. Los jóvenes hoy en día ya están preocupados y los jóvenes necesitan aprender a confiar en Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por este hermoso día, te damos gracias por tu palabra. Queremos en esta mañana pedirte perdón porque en muchas ocasiones hemos puesto nuestra confianza en los recursos. En muchas ocasiones hemos puesto nuestra confianza en las cosas terrenales.
y no en las espirituales. Por eso, Padre lindo, Padre amado, queremos en esta hermosa mañana pedirte que nos sustentes, nos instruyas, nos enseñes, que fortalezcas nuestra fe y que podamos nosotros aferrarnos a ti, que podamos nosotros depositar toda nuestra confianza en ti. Sujétanos con tu preciosa mano y no nos sueltes. En el precioso nombre de Jesús, pido por cada persona, cada oyente que está pasando por una situación difícil, situación adversa. Pido, Padre amado, para que puedas, conforme a tu voluntad, sustentarle, consolar su corazón, orientarlo, darle ese consejo, esa palabra, resolver esa situación. Pero sobre todo, para que puedas, Padre amado, conforme al plan y el propósito que es en Cristo Jesús, salvar, rescatar esas almas, restaurar esos corazones, salvarlos, darles ese arrepentimiento, ese perdón, esa nueva experiencia de vida para aquellos que no la tienen. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias. Muchas gracias, Padre lindo. Bien, amados hermanos, si esta enseñanza, este mensaje ha sido de bendición, de edificación para su vida, compártalo con otras personas a fin de que también puedan ser edificados. Que Dios los bendiga.